Hermano decía, bendiciones vinieron a mi vida cuando la iglesia celebró los 105 años. Tal vez, Padre Santo, en medio de nuestro haya un amigo, una amiga que aún no te conoce. Qué precioso sería que hoy haya un antes y un después también en su vida. Padre Santo, clamamos a ti y también para los que ya te conocemos, para que utilices en esta tarde con tu poder, Señor, por medio del Espíritu Santo, a tu siervo, a quien has enviado a este lugar para ministrar tu palabra. Bendícelo, bendito Señor, y a nosotros danos oídos atentos para recibir tu palabra y ponerla por obra. Te alabamos, Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Les saludo en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Es un día de fiesta, ¿verdad? ¿Y por qué no le saluda uno al otro y le dice feliz aniversario? Dígale, feliz aniversario. Sí, ¿no? Claro. Porque todos estamos festejando, aún nosotros que venimos, ¿no?, para estar juntos en este tiempo. Quería decirles brevemente que hemos tenido en este julio, ya que ustedes están orando, nos están apoyando, el 9º Manara latino en la Triple Frontera. Y gracias a Dios, otra vez el Señor nos sorprendió. Nos sorprendió con cantidad de personas que venían de diferentes partes. 12 países estaban representados y tuvimos que hacerlo en 2 lugares, ya que en un lugar no daba el espacio. Así que el nivel básico y el nivel avanzado estuvieron por separado, casi en 8 cuadras de diferencia. Así que esto nos hacía estar de un lado o del otro y bueno, gente que ha estado haciendo la obra práctica. Allí estamos trabajando con musulmanes en esa zona, más de 20.000 musulmanes están allí, venidos de diferentes partes, del Líbano, de Siria, de Palestina, de Bangladesh y de tantos otros lugares, ¿no es cierto? Y cada uno de los participantes pudo hacer su práctica y tener un contacto directo con familias que están viviendo allí, que están haciendo de todo un poco. Yo siempre les digo cuando les hablo de la Triple Frontera, es que todo lo que se dice de ese lugar es cierto y un poco más, ¿no? Así que todo lo que allí se vive, se siente, es una realidad. Pero hay una realidad en la cual en esta zona, esta región, donde conviven casi 4 ciudades, sería la ciudad del Este, Paraguay, Puerto Iguazú, Argentina, Puerto Iguazú, Brasil y Puerto Franco, Presidente Franco. Esas 4 ciudades hacen este conglomerado de más de 50 etnias. Así que uno puede ver allí una multitud de gama de rostros, de lenguas, de religiones. Así que tenemos un campo misionero muy cercano. Y bueno, ahora ya estamos planeando el próximo, va a ser el 10º el año próximo, y ya muchos se están anotando desde ya y estamos viendo cómo el Señor está preparando a la gente para no solo venir a la Triple Frontera, sino ir más allá hasta lo último de la tierra. Y queremos agradecer por sus oraciones, orar específicamente por el equipo que tenemos aquí, que está funcionando, un equipo estable, que está haciendo diferentes tareas y en alcanzar a musulmanes
y aún estando discipulando a personas que están conociendo al Señor. Así que gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Sentimos y anhelamos que el Señor nos siga usando. Aparte de eso, estamos yendo y viniendo para hacer lo que llamamos los Manara Express, que son una especie de Manara corto, en donde un viernes y todo el sábado damos herramientas a las iglesias en diferentes ciudades donde existe un grupo quizás de musulmanes. Así que ya estamos el mes que viene yendo a Chuy, Uruguay, para tener un encuentro allí, luego Rivera, Uruguay también, y así. Entonces el Señor nos está usando y bueno, damos gracias al Señor. Bien, pero el tema de hoy, aunque tiene que ver con esto que estoy diciendo, seguramente no van a pensar de que no voy a hablar de misiones, porque hablar de misiones es hablar de lo que está en el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Está en el corazón de Dios misiones? Sonó como amencito eso. Amén. Eso está en el corazón de Dios. Que todas las personas puedan llegar a conocerle. Tengan la oportunidad al menos una vez de escuchar el mensaje del Señor Jesús. ¿Sí? Conocer de que un día vino a la tierra, que un día llegó para morir también. Y hay personas en el mundo que todavía no saben nada de lo que nosotros sabemos. Navidad, Navidad, claro, Navidad, regalo, dicen los chicos, pero es el nacimiento de Jesús. Y cuando llega Pascua, ahí es el momento en cuando recordamos la muerte de Jesús. Pero hay personas en el mundo que ni saben, ni se han enterado, nunca le han avisado de esto. Y nosotros tenemos que ir. Y la promesa del Señor es que Él no retarda su venida, sino que es paciente, esperando que todos puedan proceder al arrepentimiento, que todos lleguen a tener una oportunidad. Y si hablamos de lo que es la misión de la iglesia, del propósito de la iglesia en esta tierra, es ese, de poder ser usados por Dios para alcanzar a toda persona en todo lugar de la tierra. Bien, cuando hay festejos, uno quiere escuchar una palabra de aliento, una palabra que motive. Pero, ¿qué tal si yo les digo que la palabra que voy a decir por ahí no suena a aliento? ¿Para qué venimos? Si vinimos a una fiesta o vinimos a un velatorio. Hay un problema hoy día en cuanto a dos palabras que parecen muy parecidas pero que no lo son. Una es la palabra organización y otra es la palabra organismo. Se parecen. Sí. La palabra organismo tiene que ver, por ejemplo, el cuerpo humano es un organismo. ¿Sí? Cuerpo, organismo. Y cuando hablamos de organización, hablamos de una institución, por ejemplo. Cuando nosotros festejamos aniversarios, ¿qué festejamos? El aniversario de una organización o el aniversario de un organismo. Perdón por la hora, ¿no es cierto? La tarde, y que yo los hago pensar. Uno dice, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Muchos de los problemas que nosotros tenemos, y cada iglesia, cada organización ha tenido su historia, y en su historia hay de todo, de las buenas y de las otras. Uno siempre quiere hablar de las buenas,
no habla de las otras. Pero las otras nos marcan. En las oraciones que yo escuché, han habido frases en donde hablan de las otras cosas también. Han agradecido por las buenas cosas y han hablado también, le han dicho a Dios cuál es su sentir en cuanto a las otras cosas. Esas otras cosas uno quisiera no vivirlas nunca. Pero quiero decirles esto. Esas otras cosas que no son buenas suceden dentro de las organizaciones. Suceden dentro de las instituciones. Aunque a veces en el organismo suceden cosas. Por ejemplo, nuestro organismo por ahí se enferma. Son cosas desagradables para nosotros. Vienen momentos de tristeza sobre nuestro organismo. Pero cuando hablamos de aquellas cosas que no queremos recordar, son las que hemos tenido dentro de las instituciones. Porque en las instituciones se forman grupos, en las instituciones se forman comisiones, en las instituciones se quieren lograr puestos, llegar a alcanzar un lugar, un espacio. Y cuando alguien o algunos no logran tener ese espacio, entonces empiezan a haber ciertos problemas, ciertas habladurías, ciertas cuestiones allí que empiezan a sofocar y empiezan a socavar los fundamentos de la institución. Ahora yo quiero decirles que el Señor de ninguna manera mandó armar una iglesia de esa naturaleza. Porque aún cuando hablamos del término iglesia, a veces en nuestra cabeza no sabemos qué definir. Cuando nosotros estamos dando la materia plantación de iglesias, yo les pregunto a los alumnos, ¿qué es una iglesia para usted? Y la gran mayoría habla del edificio. Ahí hay una iglesia, dicen, porque ven una cruz arriba. Ahí hay una iglesia. Eso está hablando del edificio de la iglesia en la cual se reúne una institución. Pero hay algo más grande, el organismo no se reduce a 4 paredes. El organismo, la iglesia, está donde las personas vivimos, donde nos movemos. Allí es donde está la acción de la iglesia. Somos iglesia aunque no haya reunión. Somos iglesia aunque no estemos todos juntos reunidos en un lugar. Somos iglesia. No somos solamente iglesia cuando hay un culto. Cuando, hoy es lunes y tocó de que, festejemos los 105 años hoy, entonces nos reunimos. ¿Y mañana? No, la iglesia está cerrada. No, la iglesia no está cerrada. El salón de reunión está cerrado. Pero la iglesia está despierta, caminando por la ciudad, trabajando en la ciudad, estudiando en la ciudad, haciendo algo en la ciudad, viviendo. Entonces, ahí vamos acomodando los tantos. Entonces, a veces nosotros podemos llegar a un aniversario y decir, vamos a festejar 105 años de la construcción del lugar. No está mal. Pero la obra en sí,
no se reduce al lugar de reunión. La obra en sí comienza cuando la primera persona comenzó a hablar a otra persona y comenzó a hacer discípulos y discipuló a otros, a otros, a otros, y fue creciendo. Fueron creciendo los discípulos y comenzaron a reunirse. Buscaron un lugar, porque en una casa ya no entraban. Cuando vamos a la palabra de Dios y observamos el avance de la iglesia, nos damos cuenta que se reunían por las casas. Había un templo, era el templo de Jerusalén. Era el templo que los judíos habían construido para Dios por orden de Dios. Sí, es verdad, por orden de Dios. Un templo que costó 46 años construirlo. Y era un orgullo para ellos decir el templo de Jerusalén. Llegó a decirse el templo de Herodes. Pero el templo para Dios. Donde esa presencia de Dios que los acompañó a la salida de Egipto a través de la nube de día y de la columna de fuego de noche. La nube para tapar el sol y para darle la refrigeración al pueblo mientras caminaba, y la columna de fuego para darle la calefacción que el pueblo necesitaba para caminar en el frío del desierto. Fíjense ustedes todo lo que Dios hace. Esa presencia de Dios, la Shekinah, en idioma hebreo, era preguntarle a un judío: ¿dónde está la presencia de Dios? Ahí está la presencia de Dios. La podías divisar, ahí está. Ahí está la presencia de Dios, en la Shekinah, en la nube, en la columna de fuego. Ahí está. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí está. Construyen el tabernáculo en medio del desierto y la nube estaba posada sobre el lugar santísimo. Y mientras la nube estaba allí, el pueblo acampaba. Cuando la nube, la gloria de Dios, se levantaba y empezaba a avanzar, todos tenían que levantar el campamento y salir detrás de la nube. Iban detrás de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Luego, cuando se instalaron, entonces comenzaron a construir ese templo famoso para que la gloria de Dios estuviera allí dentro, donde también estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el patio. ¿Para qué? Para hacer sacrificios ante la presencia de Dios. Y en el lugar santísimo era el lugar donde el sacerdote podía entrar una vez al año. El único sacerdote podía entrar una vez al año. La presencia de Dios se podía señalar. Pero cuando llega Jesús, cuando nosotros leemos la parte en donde Jesús está muriendo, y cuando dice consumado es, comienza a haber un terremoto allí en Jerusalén. Y en medio de ese terremoto, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo es partido de arriba hacia abajo para abrirse, para que esa presencia de Dios pudiera salir e invadir en los corazones de aquellos que iban a aceptar que Jesucristo era el Señor y el Salvador del mundo. Por eso hoy la presencia de Dios está en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos
que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y la presencia de Dios está dentro de uno. Por eso hoy, cuando alguien pregunta, ¿dónde está la presencia de Dios? No tiene que señalar la iglesia de la avenida tal, de la calle tal. Tiene que decir, aquí está la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, nosotros somos templo de Dios, santuario del Espíritu Santo. La cosa cambia. Pero nuestro concepto, ¿no es cierto?, de templo, a veces vemos que adelante en las iglesias ponen templo evangélico. Templo y el nombre de la denominación. Qué tristeza tuve una vuelta cuando estábamos andando por el centro de la ciudad de Montevideo, Uruguay, y nos encontramos allí con algunos lugares en donde decía templo evangélico y cerrados, con pastos crecidos. Nos detuvimos en un lugar donde decía templo y una denominación, y había un olor ahí dentro, y entonces empezamos a preguntar qué pasa, y empezamos a escuchar una jauría de perros impresionante viviendo ahí. Dice, no, ahí vive una señora que se apropió del lugar y tiene no sé cuánta cantidad de perros ahí adentro. Nosotros decíamos, tantos lugares construidos y ahora cerrados. La presencia de Dios ahí no está. La iglesia ahí no está. ¿Qué pasó con esa gente que alguna vez iniciaron una obra, se edificó la obra? ¿Qué pasó? No está. Uno puede ir por el interior del país, de aquí de Argentina, y se va a encontrar con lugares así también. Entra en pueblos directamente. Bueno, antes era la ruta 9, ¿no? Ahora con la autopista hacia Córdoba ya uno no pasa. Pero cuando estaba la ruta vieja, la 9, uno podía entrar por los pueblos y se encontraba. Yo recuerdo un lugar en donde decía también templo evangélico, todos los pastos crecidos, la entrada toda hundida, toda venida menos. Impresionante. Qué testimonio. ¿Qué festejamos? Yo quiero que vayamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero antes de eso quiero ir a otro, para después llegar al de 2.20. Marcos capítulo 13, versículo 1. Dice, estaba ahí Jesús, que, bueno, fue al templo, y dice, cuando salía del templo, Marcos capítulo 13, versículo 1, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mirá qué piedras tan enormes y qué construcciones tan magníficas. ¿Qué estaba observando ese discípulo? La construcción. ¡Wow! Mirá qué templo que tenemos. Mirá las piedras. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente derruida. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Qué mira el discípulo? El edificio. Está muy feliz por la construcción, por la arquitectura, por la calidad de la construcción, de los elementos utilizados, de los materiales utilizados. Y Jesús le dice, ya, ¿ves todas estas grandiosas construcciones? No va a quedar nada sobre piedra.
Entonces vayamos ahora a Juan capítulo 2, versículo 20. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. El versículo 19 dice: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ellos, su mirada, ¿a dónde estaba? La respuesta de los judíos, en este caso de los fariseos que estaban allí, ¿qué es lo que estaban mirando? El edificio. Ellos estaban mirando el edificio. Dice, esto nos costó 46 años. Sudor y lágrimas, ¿sabes? Y sí, yo recuerdo cuando construimos uno de los lugares. Los hermanos salían de sus trabajos y venían de noche y empezábamos a trabajar y a la 1 o 2 de la mañana nos íbamos a casa y al otro día pasaba lo mismo. Había un deseo, un anhelo de levantar el lugar de reunión. Y uno cuando lo vio, y al fin no lo terminamos y lo vendimos y compramos otro lado. Cuando lo veía decía, aquí hemos metido nosotros nuestras manos. Pues decimos, ¿cómo que? La verdad no gastamos nada. Fue el esfuerzo de todos. Increíble, cuando uno miraba eso, dice, increíble, porque lo que se pudo comprar fue, no sé cuántas veces más, pero muchas veces más. El valor, la cotización, y uno podría decir, nuestro lugar. Y a veces pasamos por ahí, ¿qué hicieron con nuestro lugar? Ya lo vendimos, pero todavía seguimos diciendo es nuestro. Con nuestro lugar. Pues estamos mirando el lugar, pero quizás nos olvidamos de las cosas que acontecieron dentro, de lo que vivió la iglesia, de lo que sintió de la iglesia, de lo que quiso hacer Dios en la iglesia, lo que hizo Dios, cómo se movió el Espíritu dentro de la iglesia, el obrar del Señor. Cómo la iglesia se pudo expandir en medio del barrio. Cómo varios fueron llegando y se unieron a la fe. Pero quizá la mirada nuestra es como la de los fariseos. Y Jesús les dijo, destruid ese templo. Este templo, yo lo levantaré en 3 días. Pero la misma escritura nos dice, versículo 21, pero él se refería al templo de su cuerpo. Hay que entenderlo a Jesús. Jesús a veces nos dice cosas que nosotros tratamos de pasarla por lo que nosotros tenemos en nuestra mente. La filtramos de acuerdo o la entendemos, la queremos interpretar conforme a nuestras interpretaciones de toda la vida. Y si no está hablando de otra cosa. La pregunta que ellos hacen demuestra que no entendieron nada. Por supuesto, les estaba quizás vedado a ellos el hecho de tener que entender qué iba a pasar con Jesús. Pero Jesús estaba hablando de sí mismo. Destruyan este cuerpo y en 3 días será levantado. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Lo está diciendo el apóstol Juan. Lo está diciendo el apóstol que escribe el Evangelio casi al final del primer siglo, donde ya la historia había avanzado y donde habían acontecido muchas cosas. Pero también quiero decirles, ¿saben qué había acontecido? Años antes, quizás 2 décadas antes, ese templo ya había sido conquistado por Tito y había sido quemado. Ya ese templo tampoco estaba, el físico tampoco estaba, cuando Juan escribe estas cosas.
no hace mención, pero uno conociendo la historia entiende lo que él está diciendo. ¿Dónde está nuestra mirada? Yo veo que de la última vez, ahora, y lo felicito, han pintado, han arreglado este lugar, se ve mejor. ¿Está bien? Hay que hacerlo. Por supuesto, claro que sí. No estoy en contra de las construcciones, no estoy en contra de el poder tener un lugar de reunión, porque todos buscamos tener una casa, ¿verdad? Todos buscamos. Yo recuerdo cuando estuve en el año 94 en Armenia, hacía unos 5 años que Armenia y otros 9 países se habían independizado de la Unión Soviética, y entonces la iglesia, que estaba subterránea, comenzó a hablar públicamente de que eran hijos de Dios. Y mucha gente empezó a entregarse. Y no había lugar, no había espacio para ellos. Y tuvieron que irse a los bosques a reunirse. Y se reunían en los bosques. El problema es que en Armenia también empieza a nevar cuando llega el invierno. Y entonces, en medio de todo eso, ellos iban cortando, talando los árboles y haciendo fuego para darse calor. Entonces tuvieron un problema con el gobierno diciendo: ¿qué están haciendo? Están talando los árboles, ¿qué hacen? Entonces tuvieron que empezar a separarse en grupos, porque todos querían estar juntos, miles de personas que habían estado sin conocerse unos a otros, ahora al conocerse querían estar juntos, alabar al Señor juntos. No había espacio, no había lugar donde reunirse. Entonces empezaron a buscar lugares, y bueno, empezaron a alquilar lugares. Cuando nosotros llegamos, estaban alquilando un cine, uno de los grupos. En ese tiempo, Rusia les cortaba la luz en cualquier momento del día. A propósito, ustedes se independizaron, miren lo que le hacemos. Corta la luz. Y a veces venía la luz, 2 horas se cortaba. Después de 5 horas aparecía de nuevo la luz. Entonces uno no sabía si iba al culto e iba a tener luz. Entonces los hermanos empezaron a comprar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? Los generadores. Y empezaron a ver la posibilidad de tener alguna lamparita así. Entonces tenían lamparitas así, pero una cada 4 o 5 metros. Resulta que cuando nosotros llegamos, el culto empezaba a las 9 de la mañana. Fuimos con el pastor. Bajamos, la familia, el pastor, yo, el traductor, y el pastor abre la puerta con la llave. Dijimos, bueno, son las 9, estos son como Argentina, vienen a la hora que quieren. Cuando entramos, miramos todo el lugar lleno de personas, con las pocas lucecitas que había, lleno de personas, aún en los pasillos, sentados en el piso, por todas partes, adelante, por todos lugares, ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Gente que no era cristiana venía porque quería en ese momento entregarse. No, pero ¿cómo van a alquilar un cine? En el cine, en las películas que pasan, miren lo que va a pasar. No es el edificio que hace la cosa. Es la gente que tiene la presencia de Dios que transforma ese lugar. Y uno puede reunirse donde sea y la presencia de Dios es mayor que todo lo que pueda haber alrededor. Y yo recuerdo que hice la invitación, personas pasaron y como solemos hacer, dimos una segunda oportunidad y pasa el pastor y dice: basta, ya está. ¿Cómo ya está? Sí, basta. Ya está. Los que tenían que convertirse hoy, dice, ya se convirtieron. Listo. Por más que sigas, no va
a pasar nadie más. Si querés, tenemos tiempo, era la 1 de la tarde. Si querés, tenemos tiempo hasta las 3 para llamar a todas las personas y preguntarle uno a uno por qué pasó. Y yo lo hice. Uno acostumbrado acá y ¿por qué pasó usted? No, ¿sabe qué? Me dolía por acá. Y entonces pasé, pero si yo la invitación la hice para aceptar a Cristo, no le pedí que pasara por si le dolía acá. No, pero esto, no, porque tengo que hacer un trabajo mañana y porque esto y por otro. Pero estas personas decían, yo hoy vine para aceptar al Señor Jesucristo y por eso estaba esperando el momento que usted dijera eso para entregarme. Eso es un verdadero avivamiento. Y esa es la presencia de Dios actuando en la vida de personas. Hoy por hoy la iglesia ha crecido y la iglesia tiene que seguir alquilando porque no pueden construir lugares porque enseguida se les llenan. Entonces tienen que ir buscando espacios nuevos. Entonces no hay. ¿Dónde está la iglesia fulana? Y bueno, averigüe porque hoy no están más ahí en esa dirección, están en otra dirección. La gente busca a Dios. ¿Pero por qué? Porque los hermanos han dado testimonio. Por eso la institución nos lleva a ser religiosos, nos lleva a cumplir ciertas normas, nos lleva a muchas veces a ser tradicionales. La tradición no es mala. Es mala cuando esa tradición nos lleva a nosotros a una situación en donde no queremos cambios. Tenemos que conocer el pasado. Pero Dios quiere que miremos el futuro. Hoy en día la juventud no quiere escuchar a los viejos. ¿Qué dice este viejo? ¿Por qué lo dice? Nosotros tenemos otra idea, otros ideales. Nosotros también fuimos adolescentes. Pero en nuestra adolescencia había un trato diferente con los mayores. Sí, un trato diferente con los mayores. Escuchábamos a los mayores y respetábamos aunque estuviéramos en contra. Hoy en día, ¿cómo vivimos? Nos damos cuenta que la autoridad, ¿quién tiene autoridad? Los padres tienen la autoridad. Los maestros, los directores de escuela pierden la autoridad. Es hacer la tuya, vivir como quieras. Entonces es muy difícil implantar normas. La sociedad infringe normas permanentemente. Las leyes, las ordenanzas. Siempre vamos buscando la manera en cómo zafar y en cómo llegar a hacer las cosas en forma distinta. Por eso a veces cuando uno mira el pasado es para mirar dónde uno está parado y darle importancia a lo anterior. A veces la gente no sabe ni de dónde vino, pero lo lamentable es que no sabe a dónde va. Es bueno recordar los años que tenemos en tal o cual lugar, pero es bueno tener una meta y decir hacia allí vamos. Esto es lo que nos proponemos. A eso anhelamos llegar. Y entonces comenzar a soñar los sueños de Dios y a vivir en Dios, no en reglas humanas fundadas, sino en las reglas de Dios, en la palabra, y soñar grandes sueños. Si Dios quiere que todo el mundo le conozca a Él
¿Por qué hasta ahora la iglesia del Señor ha pasado 2017 años del nacimiento de Jesús y todavía continuamos sin haber terminado con la misión? ¿Por qué? Porque los objetivos de las instituciones han sido otros. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y construyan templos, edificios. Jesús es el único que puede decir, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús es el único que puede decir eso. La iglesia no puede decir, vengan a nuestras reuniones, vengan y juzgar a la sociedad porque no viene. Qué duro que es nuestro barrio. Le invitamos a la reunión y no viene. No es lo mismo que nosotros. ¿Cuántas invitaciones del barrio podemos recibir? De la sociedad de fomento. Yo recibo mail del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para asistir a reuniones donde el jefe de gobierno va a estar y para estar allí escuchándolo. Yo no voy. Una vez fui y no voy. Qué duro que dice, ¿tengo cosas que decir? Sí tengo cosas que decir, pero no me preguntas si yo puedo en ese horario. Pero nosotros hemos juzgado a nuestra sociedad diciendo, qué dureza que hay, no quiere venir. Hicimos un culto bárbaro, hicimos de todo, preparamos un programa tal, trajimos a este, trajimos al otro, sin embargo nadie vino. Porque le estamos diciendo a la gente, vengan a nosotros. Jesús es el que dice, vengan a mí. Nosotros tenemos que salir. El mundo nos espera. No para pecar, no para hacer lo que ellos hacen, sino para demostrar que nosotros tenemos vida en Jesús. La iglesia se tiene que ver en medio de cada lugar donde vive. La iglesia tiene que verse en medio del colegio, en medio de la escuela, en medio de la universidad, en medio del trabajo, en medio de las compras que cada uno hace, en medio de la charla que tengo con mi vecino, con mi vecina. Allí debo demostrar que soy un hijo de Dios. Porque la cuestión no es una religión, sino que es una relación. Cuando uno sigue a la iglesia institucionalmente, puede llegar a ser un mero religioso, cumplir con todo lo que la institución le pide. Pero otra cosa es tener una relación con Dios. Otra cosa es tener una relación con Dios. El que tiene relación con Dios también tiene relación con los hermanos. También asiste a los cultos, pero es culto a Dios. No es una reunión en donde las personas vienen a ver qué voy a recibir. Ah, no me gustó lo que me dijeron. ¿Y quién dijo que la reunión es así? La reunión es un culto a Dios. No es un culto para recibir, es un culto para dar. Cuando empecemos a cambiar esta mentalidad, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida va a ser diferente. ¿Qué tengo que dar? Es un tiempo de celebración. Vengo a celebrar. Vengo a traer las primicias de personas que voy trayendo, que en el camino, en andar diario, he hablado de Cristo, del Señor, y aquí vengo a presentar. Miren, les presento a fulano, les presento a Mengano. Miren, aquí estoy celebrando, dando culto a Dios. No, a mí esto no me llenó, sale uno diciendo la verdad. No, la verdad, entré vacío, salí vacío. Claro, entraste vacío. Seguro. Entraste vacío. No trajiste nada. No trajiste nada para el Señor. Cuando cada reunión, cada momento, estemos dándonos cuenta que nos reunimos para estar juntos, para apoyarnos mutuamente y para saber de que Dios es el espectador y no nosotros los espectadores, la cosa va a empezar a cambiar.
El culto no va a depender de quién dirija la reunión. Uy, ¿viste quién dirigió la reunión? Uy, qué pesado. Uy, ¿viste cómo cada canción se eligieron? No, ¿quién dijo eso? ¿Cuál es tu motivación para venir? ¿Cuál es tu motivación? Entren con acción de gracias, invita el salmista. Por sus atrios, con alabanza, no con queja. No peleándose en la puerta con uno y hablando con uno y sale y entra uno ya. Ya entra ahí y va a entrar ese en la reunión. Nunca va a escuchar nada. ¿Para qué está la iglesia? La iglesia es para que nosotros le rindamos culto a Dios. ¿Para qué está la iglesia? La iglesia está para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Para proclamar. ¿Dónde vamos a proclamar? Aquí dentro. Allí fuera. Juntos. La iglesia es la comunidad de redimidos por la sangre de Jesús. No es cuántos vienen a la iglesia. Porque uno puede venir porque los padres lo traen. Yo era uno de esos. Yo nací en una familia cristiana. Mis padres, ahí están, mi madre. Me llevó en su vientre a la iglesia. Sí, aprendí a ir a la iglesia. Por costumbre, buena costumbre. Aprendí. Pero un día tuve que aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Y tuve que arrepentirme de mis pecados también. El hecho de estar dentro de las cuatro paredes no me hace ser cristiano. Si yo entro en una cochera, no soy un auto. Y algunos piensan que es así. Vení a la iglesia, te va a hacer bien. ¿Esa es una invitación para aceptar a Cristo? No. Que venga a la iglesia y justo viene a la iglesia y hay un momento en donde hay una pelea dentro de la iglesia. Venir a la iglesia es ser parte de la familia de Dios, del cuerpo de Dios. Queridos hermanos, ¿qué festejamos hoy? Los 105 años de la plantación de una iglesia aquí. Decimos ser los primeros aquí en el Tigre. Bien. Pero que seamos los primeros en que muestran a Cristo en sus vidas, en sus años. Miren, yo sé que aquellas cosas negativas en la vida cristiana y en la vida de la iglesia trae también aparejado situaciones negativas. Yo conozco una iglesia en el interior del país en donde las personas se enojaron tanto que salieron a la calle y se pelearon y se tiraron sillas unos a otros y se pelearon delante de toda la gente y dijeron: mirá lo que están haciendo esos. Se separaron y se pusieron a 4 cuadras. El otro grupo, peleado. ¿Qué testimonio? Entonces, cuando estamos festejemos la presencia de Dios en nosotros. Hemos sido enviados para mostrar su gloria. Hemos sido llamados para mostrar su gloria, la gloria del Señor. Y que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas personales, en nuestros actos como persona, en nuestros actos como familia,
en nuestros actos frente a los conocidos. Qué triste es. ¿Sabes que ese iba a la iglesia de un tiempo? ¿Sabes que ese fulano va a la iglesia y sabes lo que hace? ¿Por qué estas cosas? La iglesia del Señor que Él va a venir a buscar es una iglesia sin mancha, sin arrugas, una iglesia en santidad, en pureza, una iglesia que festeje la presencia de Dios, una iglesia en donde el Espíritu Santo tenga la libertad de hacer lo que Él quiere, como Él quiere, porque así dice la palabra, y que Él se mueva en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. El Señor quiere realmente que de ahora en más, al mirar el futuro, vean lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Lo que Dios quiere hacer es usarnos a cada uno como instrumentos, como herramientas en sus manos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Coincide lo que Dios quiere con lo que yo quiero, como iglesia queremos que Dios haga? Cada uno debe decir, yo quiero, Señor, lo que tú quieres. Jesús se encontró en un momento dado, ¿no? Cuando estaba cercano a la cruz. Y estaba en un momento duro como ser humano. Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y luego entendió, no mi voluntad, sino la tuya. Dejemos a Dios obrar. Dejemos que el Señor obre en la vida personal. Y yo anhelo esto, hermano, de cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes sea un buscador de Dios. Cada uno de ustedes pueda tener una relación estrecha, perfecta con Dios. Que cada uno de ustedes, como familia, pueda honrar a Dios. No solo por venir, sino también por estar en la sociedad y los conozcan a ustedes como personas que transmiten a Dios. Y yo deseo que esta iglesia crezca. Que los niños puedan crecer en gracia, en sabiduría, que los adolescentes anhelen adorar a Dios, bendecir el nombre, no solamente querer tener algún lugar dentro de la iglesia, no, eso es una consecuencia, sino jóvenes que estén dispuestos a decir, cuando los ancianos ya no estén, vamos a nosotros a tomar el lugar de aquellos que nos precedieron para poder seguir adelante con lo que Dios ha querido y quiere hacer con la iglesia aquí. ¿Sí? Padre, gracias por darnos la oportunidad de ser tus hijos. Gracias, Señor, por la obra de Jesucristo en la cruz, quien ha transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser familia tuya. Tú eres la cabeza, nosotros el cuerpo. Y queremos, Señor, hacer lo que la cabeza dice. Ir por donde tú vas. Caminar por donde tú vas. Mostrar tu presencia en nosotros, en cada lugar donde estemos. Señor, no queremos perderte de vista. Queremos permanentemente sentir, Señor, en nosotros que tú vives, que tú moras en nosotros. Así como dice, Señor apóstol Pablo, tu espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tengamos la certeza interiormente que somos tus hijos. Y en cada lugar donde estemos, seamos esa sal, seamos esa luz, seamos
ese olor fragante en medio, Señor, de este mundo, Señor, que tanto te necesita. Señor, tu bendición sobre esta iglesia. Levanta obreros. Levanta obreros para la mies. Señor, que haya jóvenes, adolescentes que estén preparados para tomar su lugar en medio, Señor, de lo que tú quieres y has planeado para esta iglesia. Bendecimos a los actuales dirigentes. Dales gracia, dales sabiduría, dale discernimiento, dale salud para poder seguir adelante. Señor, tu mano poderosa abriendo puertas. Gracias, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por un mensaje tan fresco, profundo y desafiante. Mientras nuestro hermano hablaba, venía también a mi mente y corazón al Señor Jesucristo como siervo intercediendo por quienes habrían de creer en Él, por la palabra que iba a ser ministrada por los discípulos del Señor Jesucristo. Y el Señor va a decir: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y mirando a nuestro Señor, creo que también cada uno de nosotros, si queremos ser siervos del Señor Jesucristo, que podamos vivir de esa manera, dando lugar al Espíritu de Dios para poder hacer la obra que se nos haya encomendado hacer. Y cuando miren vuestras buenas obras, como dice Mateo, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor Jesucristo también, andando en este mundo, en un momento le acercan y preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, y llamando a Jesús a un niño. ¿Hay niños acá presentes? Ah, acá también, Juan, sí, yo también, Feliz día atrasado para quienes, Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. En cuanto a la humildad y la sencillez de la fe de un niño, hay un himno que tenemos que cantar. Pero antes de cantar el himno que sigue, una canción que canten los niños en la escuela bíblica, para que podamos compartir. Sé que tienen algo especial, eso lo vamos a reservar por un poquito más adelante, pero una canción que cantan en la escuela dominical, en la escuela bíblica, que les gusta. ¿Cuál es la que les gusta? Donde se unen dos caminos. Y yo quería otra más. Bueno,